Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación, el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La palabra que da vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante de ellos, fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Y otro, Jesús le dijo: Sígueme. Pero él les respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mis padres. Jesús les replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera parte es el rechazo que le hicieron a Jesús y la reacción de los discípulos, Santiago y Juan. Jesús hizo la decisión de ir a Jerusalén, y de Galilea a Jerusalén, por un camino más corto, deberían pasar por Samaria. De lo contrario, deberían dar un rodeo hasta el otro lado del río del Jordán. Jesús envió unos mensajeros delante de él. Entraron a Samaria para pedir hospedaje, pero como los samaritanos sabían que Jesús iba para Jerusalén, le negaron el hospedaje. En otras lecturas hemos escuchado que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Y por qué este resentimiento y este odio entre ellos, si los dos eran judíos? Porque después del reinado de David y de Salomón, se dividieron entre los judíos, unos del sur y otros del norte. Y porque un rey de Israel, Juan Hircano, 129 años antes de que naciera Cristo, mandó destruir un templo samaritano, Garizim, acusándolos de que eran gentiles, porque se casaban con personas de los pueblos cercanos que eran paganos. Y los samaritanos, una ocasión, en una fiesta de Pascua, fueron a Jerusalén y les llenaron el templo de huesos de muertos. Así que había rencor, odio, resentimiento, y no se hablaban. Como dice un dicho, Pedro la hace y Juan la paga. Uno puede pensar, ¿cómo que no quisieron hospedar a Jesús? Él tanto que los ama y tan bondadoso que es. Pero a nosotros, ¿cuántos mensajeros nos ha enviado Jesús
y tampoco le abrimos nuestro corazón. Y entre nosotros también actuamos como los samaritanos contra los judíos, porque cuántos de los evangélicos dicen que los católicos ya no somos auténticos. Cuando los discípulos Santiago y Juan se dieron cuenta del rechazo, se enojaron. Le preguntaron a Jesús: ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo para exterminarlos? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿es justo que porque unos rechazaron a Jesús, todos deberían de morir? Todos diríamos que no, pero nosotros nos comportamos como Santiago y Juan. Cuando una persona nos hace un desprecio, un daño, reaccionamos igualito que ellos. Mi amistad hasta aquí llegó con esta persona. No quiero saber nada de él. Para mí, esa persona está muerta. Pasa en algunos padres de familia que porque la hija soltera sale embarazada, la corren de la casa o la mandan con unos familiares a otra ciudad y dicen: no la quiero volver a ver. Para mí, ella ya está muerta. Yo recuerdo en una ocasión, hace como 35 años, yo trabajaba en el garage de mi casa y un amigo un día me llamó por teléfono y me dijo: te voy a reportar con la oficina del Labor Commission. Y yo pensé, si quisiera reportarme, no me lo hubiera dicho. Pasaron 2 semanas y efectivamente llegó un inspector. Necesité sacar mis máquinas y buscar otro lugar. Le tenía tanto coraje que no sabía cómo iba yo a reaccionar el día que lo encontrara. Unos meses después hubo un terremoto en el país de donde era esa persona y se necesitaba pedir ayuda. Y yo pensé, para ellos ni un lazo para que se ahorquen, porque por uno de ellos es que estoy pasando por estas dificultades. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Reprendió a los discípulos y se fueron a otra aldea. Jesús tiene un corazón grande, no cabe en él la venganza, las ofensas y el rechazo, no hay lugar en su corazón. Por el contrario, nos enseña a amar a nuestros enemigos, orar por los que nos hacen un mal. Incluso después Jesús habló muy bien del samaritano, habló con la samaritana, le ofreció el don de Dios. Cuando le dijo, si conocieras el don de Dios, curó al leproso que era samaritano, e incluso en su mandato les mandó a los apóstoles que predicaran en Samaria. En la segunda parte nos habla de 3 discípulos que querían seguir a Jesús, pero no les vio una entrega total. Jesús no acepta ser el segundo lugar en nuestra vida. Él debe estar en primer lugar, por encima de todas las cosas, así como Él dio todo por nosotros, muriendo en la cruz. ¿Cuáles son las características que debe de tener un seguidor de Jesús? Uno le dijo a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Cristo le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cristo ve en aquel joven lo que hoy en día la gente aspira: la comodidad. ¿Cuáles son las motivaciones que los padres de familia les damos a los hijos para que estudien? Si te preparas,
no vas a tener que trabajar tanto como nosotros. Vas a ganar más y vivir mejor. A veces los padres queremos que los hijos no sufran, pero un poco de sufrimiento no les cae mal. Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Si tú me quieres seguir pensando en la comodidad, estás equivocado. El segundo, Jesús le dice, sígueme. Y el discípulo dice, déjame enterrar a mi padre. ¿Qué está diciendo? Deja que mi padre se muera, ya que reciba la herencia. Ahorita mi padre me necesita. Era la costumbre judía de atender al padre hasta que muriera. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, habla de un rabino judío que escribió un libro que se pone como oyente de Jesús y dice, yo no podría ser discípulo de Jesús, aunque lo admiro mucho, porque atenta contra el cuarto mandamiento de Dios, honrarás a padre y madre. Pero Jesús no está diciendo, como la costumbre de los judíos, que solamente un hijo podía abandonar el hogar si es que era para estudiar la Torá. Y Jesús no dijo, el que deja padre y madre por la Torá no es digno de la Torá. Jesús dice, el que no deja padre y madre para seguirme a mí, no es digno de mí. Y si Jesús es Dios, Él puede decir todo lo que Él piensa que es necesario para nosotros. Claro que para los judíos era una responsabilidad, pero nosotros no podemos ser más o menos buenos, o somos o no somos. No se puede ser buenos a medias. Lo mismo pasa en la responsabilidad en nuestros trabajos. Hay una anécdota de un cuidador de un faro del mar en una costa peligrosa. Se le dio suficiente aceite para mantener encendido el faro cada noche por un mes. Pero un día, un señor le pidió aceite para que su hijo no pasara frío. Otro señor campesino que necesitaba aceite para que su hijo pudiera estudiar de noche. Otro le pidió aceite para una máquina y a todos les dio aceite. Pero antes de acabar el mes, el depósito de aceite estaba vacío y en la noche 3 barcos chocaron contra las rocas porque el faro estaba apagado. Más de 100 marinos murieron. Cuando llegaron a juicio, el cuidador explicó lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y el fiscal contestó, se te dio una responsabilidad, una tarea, mantener la luz encendida, todo lo demás es secundario. No tienes ninguna excusa. Uno debe decir no a algunas buenas cosas para decir sí a lo único que es necesario. Como dice Jesús, tú ve y anuncia el reino de Dios. El tercero, Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Qué quiere decir Jesús? Cuando una persona está pensando en el pasado, viven aquí estando pensando en su país de origen. Otros pensando en la casa de mis padres. Yo tenía todo, casa, comida, libertad, no pagaba renta. Otros se la pasan suspirando cuando yo era soltero o soltera. ¿Y qué vas a hacer ahora? Si ahora estás casado o estás casada,
como dice el dicho, te casaste, te amolaste. Nosotros, Dios nos dio 2 ojos. ¿Y dónde los tenemos? Enfrente. Tenemos 2 pies. ¿Para caminar para dónde? Para enfrente. También nos dio 2 manos. ¿Y qué es lo que agarramos mejor? ¿Lo que está enfrente de nosotros o atrás de nosotros? Claro que lo que está frente de nosotros. Nosotros siempre tenemos que tener nuestra mirada en el futuro. Mantener el arado siempre mirando hacia adelante. Una persona labradora agarra la mancera del arado y nunca mira para atrás. Y cuando sale al otro orilla se da cuenta de que el surco está derechito. Lo contrario de los que nos la pasamos pensando en el pasado, siempre las cosas nos van saliendo mal. Podemos aplicar en cualquier tema o área de nuestra vida que, por ejemplo, los que toman licor o hacen drogas o que ven pornografía, los que comemos mucho y nos damos cuenta que ya estamos muy gordos y hacemos la decisión de hacer un lado estas cosas que nos limitan ver hacia adelante. Si tú decides dejar las drogas y el alcohol, nunca te detengas más en ver todo lo que te causó, todo lo que ofendiste o heriste a las personas, porque Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa cuántas veces hayas metido la pata. El Señor nos da la gracia de vivir un día a la vez y ser rectos y mirar siempre hacia adelante, porque esa es la gente que Dios quiere. Amén. Valores Radio, la radio católica para todos.